Ustedes como individuos, como personas, como alma encarnadas, representan entre 4 a 5% de la totalidad de lo que ustedes son como energía, alma, conciencia, espíritu, yo soy, mónada, supramónada. Con un agravante. Como estamos encarnados en la Tierra, en un planeta con una barrera de frecuencia, un planeta en cuarentena, un planeta que pertenece al sistema prisional de la Alianza Galáctica, nuestra conciencia, nuestra memoria de lo que nosotros somos o ya fuimos es menos que el 0,5%, menos que 1%, o bien menos. Entonces nosotros no tenemos memoria, por ejemplo, no sabemos lo que fuimos en la última encarnación. Si uno va a hacerse un recuerdo, no sabemos lo que comimos hace 10 días, no, hace 4 o 5 días atrás. O sea, estamos desmemoriados, no tenemos memoria, no tenemos conciencia de quién somos. Entonces el gran llamado espiritual, el gran llamado de los maestros, Jesús, Miguel, Metratón, Kuan Yin, todos los Orishi, todas las jerarquías espirituales, no nos llega a nosotros porque nosotros no tenemos la percepción de quién somos. Entré aquí para comentarles sobre un llamado de la jerarquía espiritual, el Yaverín, el Shontor, comandante Akura, comandante Hardek, entraron en contacto conmigo, en verdad ayer, en sueño, en proyección astral. Estábamos conversando sobre algunas situaciones y quiero comentarles una cosa importante para que empiecen a hacer evaluar internamente el proceso de ustedes. Cuando nosotros hablamos de física cuántica, de la teoría cuántica moderna, después de la teoría de las supercuerdas, teoría M de membrana, cuando se descubrió la tríade, que es materia bariónica, materia oscura y energía oscura, básicamente se empezó a tener una idea de que la materia física, lo que uno llama de galaxias, universo, todo lo que uno tiene fotografado, la Nikea y tantos otros aglomerados mayores que la Nikea y más distantes que la Nikea, básicamente representan la materia bariónica. Y esa materia bariónica oscila de 4 a 5% de toda la energía y fuerza gravitacional que el universo tiene. Entonces, según los científicos, ya entre 22 a 25%, que hay unas ciertas divergencias, tenemos la materia oscura, que básicamente imprime una fuerza gravitacional descomunal a toda la materia bariónica, la fisicalidad. Pero descubrieron que eso no es la totalidad, que entre el 71 al 72%, 74%, de acuerdo con los ajustes que ellos hacen en las discusiones de ellos, tenemos la energía oscura, que todavía no está totalmente decodificada, ¿ya? Entonces, esta tríade es muy importante que la empecemos a evaluar en nuestro proceso de crecimiento interno. Muy bien. El cuerpo físico de nosotros, el cuerpo físico de ustedes, el cuerpo de carne, huesos, sangre, pelo, piel, todo, representa entre el 4 y el 5% de lo que ustedes son, cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces viene la gran pregunta. Ustedes como individuos, como personas, como alma encarnadas, representan entre 4 a 5% de la totalidad de lo que ustedes son como energía, alma, conciencia, espíritu, yo soy, mónada, supramónada. Con un agravante. Como estamos encarnados en la Tierra, en un planeta con una barrera de frecuencia, un planeta en cuarentena, un planeta que pertenece al sistema prisional de la Alianza Galáctica, nuestra conciencia, nuestra memoria de lo que nosotros somos o ya fuimos es menos que el 0,5%, menos que 1%, o bien menos. Entonces nosotros no tenemos memoria,
Por ejemplo, no sabemos lo que fuimos en la última encarnación. Si uno va a hacerse un recuerdo, no sabemos lo que comimos hace 10 días, no, hace 4 o 5 días atrás. O sea, estamos desmemoriados, no tenemos memoria, no tenemos conciencia de quién somos. Entonces el gran llamado espiritual, el gran llamado de los maestros, Jesús, Miguel, Metratón, Kuan Yin, todos los Orishi, todas las jerarquías espirituales, no nos llega a nosotros porque nosotros no tenemos la percepción de quién somos, ¿ya? Entonces, eso es un factor muy delicado que tenemos que entender. Esos son un aspecto que tenemos que entender en nuestro crecimiento interno, en nuestra búsqueda interna, en las meditaciones, en los protocolos que Yavin ha pasado, en los protocolos de la rometría que envuelven los Merkabas Melquisedec, que envuelven muchos aspectos del taoísmo. Porque en el fondo, ¿qué sucede con nosotros? Estamos buscando una conexión, buscando una fusión con la jerarquía espiritual, pero sin tenernos identidad propia. Y por eso es que a nosotros nos pasan tantos problemas, tantos zombeteros y tantas locuras ocurren en nuestra caminada, porque gente se aprovecha de nosotros. Como nosotros no tenemos la certidumbre de quién somos, de dónde venimos, para dónde vamos, aparecen los chantajistas, los chantas, como dicen en Chile, cagándonos la vida, ¿ya? Entonces, el gran llamado espiritual, el gran llamado de la gran jerarquía cósmica, es complejo cuando nosotros no buscamos dentro de nosotros una conexión mayor, una conexión psíquica a través de una práctica regular de meditación, de respiración, de activación de la kundalini, de activación de todos los meridianos de acupuntura a través del oxígeno, de la oxigenación. Estudios científicos han comprobado que las personas que practican meditación tienen los telómeros del ADN mayores, tienen más longevidad, viven más que las personas que no meditan, viven más porque tienen menos estrés. La meditación ayuda a acabar con el estrés y a controlar el estrés. Y como la meditación involucra respiración y relajamiento, el ADN recibe una mayor cantidad volumétrica de oxígeno, y esa cantidad volumétrica de oxígeno va a activar un proceso mitocondrial de oxigenación que va a producir más ATP, más energía a todo el organismo. Entonces, tenemos que entender que dentro del metabolismo humano, la estructura mitocondrial es una de las más importantes que tenemos a nivel de procesar y generar energía. Entonces, siempre que nosotros focamos en la meditación, focamos en los protocolos, sean los de la rometría, sean del taoísmo, sean del tai chi, del qigong, el jigong, los que Terry Farber enseña y otros tantos, mira, Terry está ahí, ellos acaban por mejorar tu proceso bioquímico interno, mejorar todo el metabolismo orgánico, y eso hace con que tus telómeros, tu ADN, tenga un mejor desarrollo bioquímico, ¿ya? Entonces, fuera del aspecto bioquímico de salud, que se mejora bastante, tú logras también una conexión interna, una conexión con tu propia jerarquía, con tu propio proceso interno, sin estar en busca de otras personas. Entonces, lo que Jesús una vez dijo, y como Gautama dijo, y tantos otros grandes maestros, que nosotros somos maestros cuando buscamos esa maestría. Entonces, buscar esa maestría interna es un camino solitario, es un camino en el cual no hay lugar para la vanidad, no hay lugar para el ego. Entonces, hay lugar apenas para la maestría, para la simplicidad y para la humildad, porque a cada meditación, a cada proceso que ustedes se conectan con su jerarquía, la humildad tiene que venir, porque tú te das cuenta que a cada momento que haces no sabes nada. Cuanto más tú creces, menos sabes, porque te das cuenta de la inmensidad del universo y de la jerarquía espiritual. Entonces, el ADN, o el DNA, como le queramos decir, él es inteligente. Él actúa simbióticamente con toda la estructura cósmica, con los devas de la naturaleza, con una roca, un árbol, el mar, los ríos, todo lo que esté en tu entorno.
Entonces, por ejemplo, Terry hizo una vivencia este final de semana. Yo tenía un curso de Orisha aquí en São Paulo y Terry hizo allá en su estado, en su ciudad, en el interior de São Paulo, una vivencia con unas 40 personas, por lo que me contaron, de alumnos que practican meditación, las técnicas que le enseñan. Y como la vivencia fue en la naturaleza, las personas encontraron algo totalmente distinto a hacerlo por móvil o hacerlo a distancia, cuando tú estás junto en la naturaleza. Entonces les coloco esto porque muchas veces las personas me cuestionan, ¿por qué me gusta la locura? Voy a la montaña, a la playa, lo que sea, en lugares normalmente desiertos. Justamente por eso. Porque cuando yo consigo un lugar en la naturaleza donde no hay otras personas, yo consigo tener una fusión cognitiva, sensorial, digamos, con los devas de la naturaleza. Y eso me hace un proceso natural de limpieza y de ajuste, ¿ya? Entonces, cuando ustedes entienden la gran hermandad que todos podemos desarrollar meditando en conexión con una montaña, una roca, por ejemplo, abrazando una roca, un cristal, abrazando un árbol, ¿cierto? O de repente boyando, aprendiendo a boyar en un río, en un lago, y entrando en proceso de meditación, uno se funde a la egregora de los devas y todo tu campo morfológico neural hace la conexión con esas jerarquías y empieza un trabajo de alineamiento, de transmutación, de limpieza, ¿ya? Y todo eso se puede lograr sin mayores exageros, pero existe un problema para lograr esto: la vanidad, el ego. Cuanto más uno medita, cuanto más uno aprende, mayor la humildad, porque uno se da cuenta que nosotros, en relación a la Madre Tierra, en relación al conocimiento y la sabiduría que hay en un deva, de un grano de arena, nosotros somos insignificantes. Entonces, cuando tú te fundes cognitivamente a un árbol, entras en conexión con todos los árboles que están en ese local, porque ellos tienen conciencia colectiva. Eso ya fue probado, ¿ya? Cuando tú, por ejemplo, coges una roca cualquiera, no necesitas ser una roca de cuarzo, una roca cualquiera, de un río, de una playa, una concha, lo que sea, del mar, por ejemplo, automáticamente tú entras en contacto con toda la naturaleza que está en tu entorno. Y ahí tú tienes tu aprendizaje iniciático que la gente muchas veces quiere de un maestro. Los mayores maestros, gente, no son humanos, no son personas, es la Madre Tierra. La Madre Tierra tiene muchos nombres. Dentro del candomblé, uno de sus nombres es Yamin. Y nosotros como humanos, como seres humanos encarnados, en general estamos con una grande negativación en relación a Yamin, por los abusos que hemos cometido y continuamos a cometer con el planeta Tierra, con la naturaleza. Entonces, uno de los grandes rescates que todos tenemos que hacer dentro de nuestro proceso interno es consagrar a la naturaleza, consagrar a los devas y traerlos para nuestra fusión interna en las prácticas de nuestros ejercicios. Por eso que cuando se habla en hacer vivencias en la naturaleza, yo escojo lugares distantes, como la Sierra de la Canastra. Estoy con un proyecto de hacer el final de año en la Atacama, pero un lugar extremo también, que vamos a tener desde menos 18 a 20 positivos en el lugar que quiero ir específicamente. Entonces, ¿qué sucede? Son lugares atípicos, donde la conexión con la naturaleza es arriba de la media. Entonces, una gran parte de los protocolos que he pasado de Yaverín y otras tantas que he pasado, ya no me acuerdo más, tienen a ver con conexión con la naturaleza, conexión con todo ese proceso de nosotros. Vuelvo a repetirles, el cuerpo físico de nosotros representa más o menos entre el 4 y 5%, ¿ya? Entonces, el resto es todo etérico, es todo inmaterial, y ahí que viene nuestra conexión. El Terry está haciendo un comentario que es necesario preparar el cuerpo. Claro, ¿qué sucede? El cuerpo está lleno de metales pesados, está lleno de comida tóxica. La gente está hiperactiva, la gente no tiene capacidad de enfocar y meditar, no consigue porque está con la mente así, turba. Entonces, la preparación del cuerpo, hay varias formas. O tú te preparas por un buen tiempo en las prácticas internas del taoísmo, o haces un buen detox para dar una...
Por ejemplo, experiencia mía particular. Cuando yo conocí al doctor Pablo, que fue el 2018, si no me engaño, 18 o 19, no me acuerdo, creo que fue el 18. Entonces, hice un detox con él, completo. La primera cosa que yo me di cuenta, gente, cuando hice el detox del hígado, fue que conseguía pensar más claramente. Mi mente estaba más clara, más liviana. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla en hacer una meditación, si tu mente está así, obvio que no consigues meditar. Entonces, Terry tiene razón, es necesario preparar el cuerpo. Y preparar el cuerpo es algo muy importante porque nosotros no le damos el debido valor al aspecto zen. Lo que es ser zen es estar en armonía con todo lo que está en tu entorno y no tener arrebates emocionales, neurológicos. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos para encuadrarnos en la línea del taoísmo, de la meditación, de la respiración, es acalmar el organismo. Y eso es complicado cuando tú tienes una neuropatía por metales pesados y al mismo tiempo por tener una disbiosis intestinal. Entonces, cuando uno tiene una disbiosis intestinal, significa que hay un gran comprometimiento hormonal y vamos a decir mejor que hormonal, metabólico en nuestro organismo. Entonces, cuando tenemos una disbiosis intestinal, que casi todos tenemos, ¿ya? Es difícil no tener disbiosis con toda la porquería de alimentos que nos dan en la industria. O sea, no es solamente el gluten, la leche, el queso, la gordura y los hormonos, los venenos, todo lo que tenemos en la comida, ¿cierto? Entonces, la disbiosis es un proceso inflamatorio en cual las paredes del intestino se han abierto, no consiguen más retener las estructuras. Es una inflamación, ¿cierto? Y eso hay que tratarlo. Entonces, cuando nosotros no tratamos la disbiosis, empezamos a tener problemas mentales, problemas psíquicos, porque el cuerpo humano es una estructura bioquímica, ¿ya? Y toda la parte nutricional, toda la parte de la pared del intestino controlan la biota intestinal, todo el proceso de transferencia y absorción de lo que uno come, de los alimentos, y lo que incluyen los metales pesados, lo que incluyen los agrotóxicos y lo que incluyen los hormonas de los alimentos. Entonces, tenemos un problema que de hecho afecta a las personas que quieren meditar, que quieren aprender a meditar, que muchas veces no consiguen porque la mente está a 1000 por hora, no consiguen desacelerar. Entonces, esa desaceleración, que es lo que la meditación en sí genera, entra en conflicto con el proceso metabólico de las personas. Entonces, lo que Terry coloca hace mucho sentido. Es necesario preparar el organismo para entrar en una estructura de esa. Entonces, aquí viene el por qué yo vengo hablando tanto de la medicina integrativa, de disbiosis intestinal, de todos los problemas neurológicos, de la contaminación. Porque si uno no se prepara para realmente hacer una limpieza, el organismo no consigue, ¿ya? Acompañar las prácticas internas. La persona está muy acelerada. Tenemos una amiga en común con Terry, que hizo parte del grupo. Con Terry creo que no duró una semana, porque ella está así, está loca. Y es buena gente, una buena persona esta chica, pero su mente está en un nivel de aceleración que no le permiten hacer prácticas internas. Entonces, dense cuenta, no estamos hablando que la persona no tenga capacidad, no. Su metabolismo está acelerado. Entonces, como su metabolismo está acelerado, no consigue entrar en esa frecuencia que es la propuesta de la meditación, de la respiración, de la kundalini y todos los procesos que se desarrollan dentro de las prácticas internas del taoísmo. Claro, cuando las personas son maledicentes también es un veneno, ese es otro factor, pero ahí ya es un problema de carácter. Estamos partiendo de un principio que estamos hablando de gente sana de carácter. Ahora, personas de mal carácter es otra historia, ya es otro problema más complicado, ¿ya? Entonces, nuestro metabolismo muchas veces no nos ayuda. Por ejemplo, hablar por mí, cuando yo estoy ansioso, no consigo meditar. Cuando estoy ansioso no consigo en la montaña relajar, porque mi ansiedad
me deja acelerado. Entonces, esa ansiedad mía puede ser por un factor emocional, puede ser por una contaminación, puede ser por 1000 factores, hasta por un cuadro obsesor. ¿Entienden? Entonces, tenemos que primero identificar por qué estoy ansioso, por qué estoy hiperactivo, por qué estoy acelerado. Cuando uno identifica el porqué de todo eso, ya es el primer paso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para desacelerar? ¿Qué tengo que hacer para empezar a encontrar un patrón de energía más armónico que me permita tranquilizarme y de ahí empezar las prácticas internas? El veneno en la mente es un problema. Sí, entiendo. Es que lo que te recoloca es lo siguiente, gente. Hay muchas personas que han hecho muchas cagadas en la vida y ahora están preocupados con todo lo que se está viniendo, con todo lo que aparentemente estamos en el apocalipsis, ¿cierto? Entonces las personas están con miedo y se han arrepentido, pero no un arrepentimiento de alma interna, es un arrepentimiento momentáneo para ver si sobreviven a todo lo que esta separación de la paja y del trigo. Entonces muchos oportunistas, que son personas de mala índole, de mala egrégora, están infiltradas en el movimiento místico esotérico y usan el taoísmo u otras técnicas como excusa para intentar darle la vuelta a la historia toda. Pero no funciona así, porque la jerarquía espiritual, ella tiene parámetros muy específicos, ¿ya? Entonces, por más que la gente quiera engañarnos a nosotros, no pueden engañar a la jerarquía espiritual. Entonces, las prácticas internas, para quien no tiene ese preparo interno, ¿ya?, no van a funcionar. Porque la propia jerarquía rechaza a una persona que está en esa frecuencia, ¿ya? Y eso es uno de los grandes problemas que mucha gente han enfrentado ahora. Son escojas que hacen, ¿no, Terry? La gente prefiere el día a día, el trabajo, ganar dinero para estar preso al sistema, pero no quieren su libertad interna. Entonces, lo que Terry coloca es que muchas veces una persona se mata en una universidad por 4, 5, 6 años estudiando para ganar más dinero, más pasta, pero no hace un trabajo interno. Entonces él se pierde en el sistema y es más una persona que nunca va a tener paz interna porque el sistema se lo comió, ¿ya? Entonces esa paz interna, ese desarrollo interno, esa armonía interna que se logra con la conexión, es una de las mayores riquezas que uno tiene, que uno la desconoce. Si ustedes analizan, gente, los grandes maestros de la Fraternidad Blanca, ya yo lo he comentado varias veces y lo voy a volver a comentar. Yo creo que el 80% más de los grandes maestros de la Gran Fraternidad Blanca son todos de la línea del Oriente. Yogananda, Babaji, Gautama, Lanto, Confucio, Kuan Yin, Jalkul, El Moria y tantos otros que no les sé el nombre, ¿ya? Y todos practicaban su línea del Oriente, o sea, el taoísmo, las herramientas del taoísmo como un todo. Entonces eso es una referencia muy importante que tenemos que tener como base de estudio y de análisis para nuestro proceso interno, ¿ya? O sea, las prácticas internas te reconectan a tu fuente a través y única y exclusivamente de ti mismo, sin gente de fuera. Lógico, de repente tener un maestro, como Yogananda tuvo su maestro, como el maestro Yogananda tuvo otro, porque son los profesores que enseñan, pero el esfuerzo fue de cada uno de ellos. Entonces noten la situación. Yogananda tuvo un profesor, pero quien hizo el trabajo fue Yogananda. El profesor le enseñó, haz esto, pero quien lo practicó fue Yogananda, ¿cierto? Todo eso podemos repetirlo a todos los grandes maestros, ¿ya? Entonces, es importante que entendamos que el desarrollo interno de cada uno de nosotros pasa por este entendimiento, por este filtro. Existe un llamado espiritual para todos nosotros. Todos estamos siendo llamados. Algunos sienten más, otros sienten menos. ¿Por qué? Por nuestro gradiente de conexión, por nuestro gradiente de
participación cognitiva con nosotros mismos. En cuanto nosotros a veces estamos perdiendo tiempo en cosas externas, no escuchamos nuestro llamado interno. Pero si tú te dedicaras a meditar, que fuera media hora por día, de mañana, en la noche, con el horario que tú consigas, y aprendes a respirar, a hacer la respiración tántrica, etc., al par de meses empezarías a tener un mayor desarrollo de tu intuición. Entonces empezarías a entender ese llamado, a entender toda esa parte espiritual que la gente muchas veces no tiene la mínima idea, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan, gente, que el llamado existe y no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Sea por la línea de San Germán, del Maestro Hilarión, en Brasil era Chico Xavier, en India el último fue Sai Baba. O sea, siempre han habido grandes seres de luz, grandes maestros que han hablado y han tocado nuestro corazón. Pero nosotros perdemos tanto tiempo en el externo, preocupados en ganar dinero, en trabajo, en matrimonio, en tener una buena condición de vida, todo, que uno se olvida que la jerarquía espiritual ajusta todo en tu vida cuando tú estás debidamente conectado. Entonces uno pierde la conexión porque perdió la confianza en nuestra propia jerarquía. ¿Ya? Y uno de los grandes aprendizados que uno tiene que tener en cuenta cuando hablamos del proceso del taoísmo es la energía acumulada, la virtud. O sea, es como tener combustible. Cuanto más uno practica, mayor la virtud, mayor la cantidad de energía acumulada en la estructura mitocondrial, en tu campo toroidal o campo electromagnético, más grueso y más potente es tu cordón de plata. Entonces eso te permite llegar, como si fuera combustible, a niveles más distantes en la proyección cognitiva y astral que una persona que no tiene combustible. Entonces la práctica de la respiración, la práctica del taoísmo en sus diferentes escuelas, que podemos hablar de yoga, Hatha Yoga, hay tantas que yo no les sé el nombre, tenemos el Tai Chi, el Qigong, el Jigong, es una infinidad de escuelas. Cada una de ellas genera una línea de estudio, una práctica interna que va a generar esa virtud. Y eso va a depender de cada línea de acuerdo con la práctica de los alumnos. Entonces, esa virtud, que es el acúmulo de una energía que ustedes logran desarrollar, les permite llegar a otros niveles de conciencia superiores en niveles más altos. Entonces, cuando una persona que practica esos ejercicios muere, llega a otro nivel cuando está en el otro plano, mucho más distante que una persona que no tiene nada y simplemente queda atrapado en el astral o en el umbral. O Terry fala da esquizofrenia. Sim, nós tenemos un gran problema en todo este movimiento, que son no solo los esquizofrénicos, pero los oportunistas, personas que se creen más de lo que son y acaban por generar, yo diría que más dudas y problemas que ayuda al próximo, ¿ya? Entonces, la persona tiene un concepto desviado. Por ejemplo, cuando se habla en taoísmo, yo no me refiero a religión, me refiero a las prácticas internas. Pero muchas personas piensan en religión. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien interesante. En Brasil, la Umbanda y el Candomblé se convirtieron en religión, pero originalmente eran escuelas iniciáticas, donde tú tenías acceso al contacto con orillas, con seres de un plan más allá, y podías consultarte con ellos, preguntar, por ejemplo, sobre tu evolución, cómo podría ser una persona mejor. ¿Y qué las personas hacen? Quieren saber de matrimonio, de dinero, de trabajo, de enfermedades, pero no buscan el crecimiento interno. Están preocupados en la matriz de control. Entonces, de esa forma, la Umbanda y el Candomblé, a nivel de asistencia, de atender a las personas, se convirtió básicamente en una religión devocional y no en una escuela iniciática. ¿Ya? Entonces, es una lástima porque las personas no, por ejemplo, no aprovechan cuando está un indio, un caboclo o un exú ahí, trabajando, en vez de preguntarle, por ejemplo, cómo uno puede convertirse en una persona mejor
cómo es ser un ser humano mejor perante la jerarquía espiritual, quieren saber de problemas del día a día, mundano. Entonces eso ha hecho con que el gradiente cognitivo de los propios seres que trabajan sea más tierra-tierra que del nivel superior, porque el pueblo, el público que está ahí en ese proceso, no quieren saber de aspectos superiores. Entonces eso es un reflejo muy delicado de la situación en la cual nosotros somos, ¿cómo decir?, clasificados por la propia jerarquía espiritual. La jerarquía espiritual nos tiene a nosotros como un par de idiotas, un conjunto, una sociedad idiota, una sociedad mediocre, por el gradiente cognitivo que tenemos y por los intereses mundanos que uno tiene, ¿ya? Entonces, para la jerarquía espiritual, el índice de ascensión, que yo comenté que iba a hacer una live sobre eso, el gradiente de ascensión o el gradiente de resgate, se basea mucho en el gradiente cognitivo, en el nivel cognitivo que cada uno tiene. Entonces, como no tenemos combustible, no tenemos energía, ¿cómo quieren que nos rescaten? ¿Entienden? Entonces el rescate es muy complicado, porque para la jerarquía hacer un rescate, ellos tienen que nivelar a la humanidad por bajo. Pero la propuesta era que fuera nivelada por arriba, porque si se va a recoger basura, ¿qué hago con la basura? No hay cómo reciclarla como la gente piensa, ¿ya? Entonces tenemos que entender que para la jerarquía espiritual, el gradiente de rescate, o sea, ¿cuál es la medida, la media mínima para que una persona pueda ser rescatada y llevada para fuera de la tierra? Se basea justamente en evaluar la humanidad en diferentes criterios: cognitivo, emocional, emociones desde el punto de vista si son personas maldosas o no maldosas, personas de buen corazón o mal corazón, personas que son insidiosas o no, personas envidiosas, egoístas, personas sarcásticas, personas que provocan problemas, personas sanas. Entonces ellos tienen varios, vamos a decir, parámetros de evaluar la operación rescate, y conforme a eso tienen gradientes. Y esos gradientes han sido cada vez menores desde después de la pandemia, porque el miedo está instaurado en este planeta. Entonces ellos se han dado cuenta que la manipulación cognitiva de la wifi, de las redes sociales, de la pantalla en general y de la propia estructura política internacional ha hecho un trabajo muy bueno, macanudo de cara a la humanidad, dejándola cada vez peor. Entonces el gradiente de resgate planetario ha caído mucho, justamente por todas estas herramientas, por todo este problema que ha sido inserido. Y las personas han entrado en el juego sin darse cuenta, totalmente atrapadas a los hologramas, a la matriz de control, ¿cierto? Entonces el gradiente de rescate, el gradiente de cómo las personas serían rescatadas, está cada vez más complicado, porque, como les vuelvo a decir, muchas personas que están presas a la matriz no son personas malas, pero están tan involucradas con la matriz de control que su gradiente cognitivo y su conexión con su propia jerarquía es mínima. No tienen combustible, no tienen carga de conexión ni consigo propia. Imagínate, una persona que no consigue meditar 5 minutos consigo propia, no tiene cómo ser rescatada. No se conoce a sí propio. Entonces, una persona que está hiperactiva, que no consigue iniciar la mente, que está a 1000, no tiene condición ninguna de ser rescatada. Entonces, aquí viene el gran problema, que la jerarquía espiritual se ha dado cuenta. Por el exceso de metales pesados, por el exceso de intoxicación, por el exceso de intoxicación wifi, electromagnética que tenemos en este planeta, por el HARP y todo el hueveo que tenemos electromagnético, la red neural humana, el aspecto interno humana, ha generado tanta ansiedad, ha generado tanto desequilibrio psíquico emocional, que las personas no consiguen internamente
aguantarse a sí propia. Las personas no se aguantan. Si tú dejas a una persona, por ejemplo, encerrada en un cuarto sin luz por más de 40 minutos, una hora, enloquece, se vuelve loca porque no consigue ni siquiera a escuchar su propia respiración. Una de las prácticas internas del taoísmo, en el Tibet antiguo, hoy no sé, pero en el antiguo, tú te quedabas en una cueva más de una semana, sin luz, sin nada, sin agua, sin comida, en estado profundo de meditación. Terry creo que conoce esas técnicas. Y tú tenías que estar ahí 10 días, 15 días, 20 días en total conexión contigo propio en una cueva sin una luz, una gota de luz. No había agua, no había nada. Entonces tú te fundías contigo mismo. Ale es una persona hoy normal, se enloquece. ¿Entiendes? Entonces, esa es una prueba de que una gran parte de la humanidad está despreparada, no está capacitada por un rescate, por una nave, por una flota espacial. Se enloquece, no aguanta. Entonces, los protocolos que yo vengo pasando, las prácticas que te vienen enseñando y tantas otras personas, que no somos los únicos, hay mucha más gente haciendo trabajo, obviamente, que no los conozco, son para empezar a despertar a las personas para que empiecen a entender la importancia de su fusión consigo propio. ¿Ya? Es muy importante eso. ¿Ya? Yo hice espeleología por muchos años, que son andar en cuevas, ¿no? Y hice la prueba. Una vez me quedé como 8 horas en el Petar, en una cueva, solo. Hice la prueba propositalmente. Corté, desconecté el carbureto, me puse a meditar, pero me apagué. En el fondo me apagué. Y cuando vi, se pasado 8 horas. Yo empecé a meditar y me salí del cuerpo. Pero fue una experiencia interesante, porque no tuve miedo nada. Lógico, el problema es que cuando desperté había un montón de arañas y bichos, ¿no? Por el calor del cuerpo los bichos se acercaron, pero sacando ese problemita no había nada. Hoy, por ejemplo, fui a correr de UTV, me metí a la pista tiene 11 kilómetros, pero estaba por las lluvias cerrada, comí como 6 arañas. No las comí porque estaba de casco, pero me llené el cuerpo de arañas. Esas arañas de selva que no pican, no muerden, pero es una araña, ¿no? Entonces yo estaba así, puta, una araña aquí, ahí estaba sentado en el casco de araña, pero fue divertido. Pero es importante, gente, lo que le estoy colocando para que entiendan eso. Si nosotros no conseguimos estar con nosotros propios, ¿ya? No nos aguantamos a nosotros propios. Imagínate si eventualmente nos sacan de acá y nos llevan por una nave, donde no vamos a tener nuestra casa, ni nuestra cama, ni nuestra almohada, ni nuestra pareja, nada. Porque el hecho de tener pareja no significa que la pareja sea rescatable. Y si llega a ser rescatable, no va a ser para el mismo lugar por el gradiente de energía. Esa es otra cosa que ustedes no saben. Las parejas son separadas, ¿ya? No tienen el mismo nivel de energía, no van para el mismo lugar. Y los hijos también. A veces cogen la pareja, cada uno va para un lugar. Lo que pasó a un amigo mío en una proyección, le mostraron, rescataron a su pareja, a su hijo y a él. Pero a él iba para otro lugar, la pareja de ella, la esposa, iba para Nodia y el hijo iba para otro local. ¿Ya? Entonces eso es otro gradiente que la gente no sabe, que cuando hay los rescates planetarios en emergencia, la gente es separada, no se quedan como pareja, justamente por el gradiente energético que cada uno genera, ¿ya? Sin contar la origen del cuerpo criogénico y otros factores. Entonces, es importante que se den cuenta que el tema de cómo ser rescatado es muy delicado hablar sobre eso, porque las personas no tienen combustible, no tienen energía para que sean rescatadas. No sacan nada con creer en extraterrestres, eso no resuelve nada. Si ustedes internamente no se conocen a ustedes propios. Entonces, las prácticas internas le generan combustible, le generan gradientes de energía para que puedan ser evaluados de una forma mejor, con mayor gradiente por su jerarquía espiritual, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, hablemos de los arcturianos, los pleiadianos, los sirianos, tienen un gradiente de energía mucho mayor que el de nosotros. Entonces, una persona humana que no tiene combustible, no tiene energía, no tiene virtud, para ellos no les sirve, porque para ellos es basura. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa basura, en vez de que muera en la Tierra, la vamos a llevar para otro planeta, primitivo, para que empiece de los ceros. Pero no tiene condición de continuar una sociedad moderna avanzada. Para que consigamos entrar a una sociedad moderna y avanzada, como supuestamente sería de nuestro cuerpo criogénico, tenemos que generar combustible, generar conciencia, generar gradiente de energía, ¿ya? Y ese es un proceso interno que no hay como comprarlo con dinero o comprarlo porque uno es bonito. No, es una conquista interna. Y esa conquista interna depende de nuestras actitudes, de nuestra postura. Ahí entra el gradiente de confiabilidad. Entonces, a medida que tú vas teniendo una postura, una ética de comportamiento, y que tu propia jerarquía se va dando cuenta que a pesar de no tener combustible, tienes una postura ética, estás dentro de una propuesta rescatable, mismo que no tenga combustible. Entonces, por tu postura, te van a encuadrar dentro de un patamar rescatable, ¿ya? Pero eso exige que uno haga nuestra parte de trabajo interno, de desarrollo, los protocolos, las meditaciones y también carácter, ¿ya? Entonces, el carácter es uno de los factores más complicados que uno tiene que entender. La ley número 1, no le hagas al próximo lo que no quieres para ti propio. Y ahí viene el gran problema, gente, que dentro del mundo místico esotérico, lo que más se encuentra son chantajistas, son gente que con ego, con vanidad, que se creen lo mejor que existe, pero hablan y no son lo que hablan. Entonces es importante empezar a ver eso. Hay muchos maestros, mucha gente que se dice maestros, pero ellos hablan, pero no son no practican lo que de hecho enseñan. Entonces es importante tener esa conciencia. Bueno, entonces todo lo que estábamos conversando, gente, es porque esta noche, o como dice, de la noche pasada para esta, me vinieron a hablar sobre ciertos aspectos sobre el índice de rescate y todos los procesos que estamos pasando, ¿cierto? Entonces tuve una conversa con esa turma toda y ahí me piden que yo sea más claro en las cosas, pero no sé cómo colocarlas porque cada uno tiene su realidad, ¿no, gente? Cada uno tiene sus problemas de vida, económicos, familiar, social. Entonces, cuando uno habla de toda esta parte de las prácticas internas, de la parte de la meditación, de la parte energética, es muy bonita, pero la práctica no es tan simple, ¿no? Entonces, son justamente cómo vivir en la matriz de control sin estar atrapado a ella. Ese es el gran secreto. O sea, usar la matriz de control a tu favor, como estoy usando ahora el Instagram, ¿cierto? Estamos usando la matriz de control para pasar la información, pero no estoy presa. No estoy presa entre comillas, porque dependemos de ella. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es complicado? Estamos atrapados a la matriz de control, tenemos que usarlas a nuestro favor, pero no podemos estar totalmente dependientes de ella. Entonces, ese equilibrio es lo que tenemos que lograr conquistar. Entonces, lo que yo les digo, gente, yo siempre que puedo me voy a la selva, me voy a la placa aquí, que me queda 30 kilómetros de aquí, un poco menos, y me quedo media hora, 40 minutos ahí en el medio de la selva, me siento en una piedra, en un tronco de árbol, me quedo meditando, a veces ni medito, cierro los ojos y empiezo a escuchar a los pájaros, a escuchar a las palomas, a los bichos que hay ahí, a veces veo una culebra, le digo hola, ¿cómo está? Y tal, ¿no? Es lo suficiente, ¿entiendes? Llamo a mis anclajes, llamo a mis orillas, lo que sea, y ahí estoy por media hora, 40 minutos en paz. Y eso ya me hizo la recarga para volver a la ciudad. Pues yo no vivo tan en la ciudad, pero estoy en la ciudad también. Entonces, era eso lo que yo siempre hacía. Cuando yo iba todos los años, hasta el 2000,
10, 12, yo fui casi todos los años al desierto de Atacama. Yo he ido más a Atacama que a la Patagonia, porque el acceso es más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me subí al volcán Lascar, que lo escalé 5 veces, y me iba a la cumbre, en el cráter, y me quedaba a meditar, pero mi meditación era cerrar los ojos, tumbarme, y me iba a las naves. El Salar de Surir, la misma cosa, entraba en el trance y me iba. Y a la última vez me quedé 15 días fuera de la Tierra, en una nave, ¿no? Fui a pasear. Entonces, las conexiones que yo les digo a ustedes son escapes de la matriz de control. Cuando tú te escapas de la matriz de control. Y cada uno de ustedes tiene que buscar el mecanismo. Hay gente que le gusta la playa, lo que sea. Para mí cualquier naturaleza es naturaleza, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes busquen una herramienta de esa desconexión. Busquen una herramienta para que puedan lograr conectarse con la naturaleza y hacer esa descarga psíquica, energética que uno tiene del estrés del día a día. Entonces, por ejemplo, a veces hacemos encuentros, y a veces no, porque lo hice el año pasado nomás con alumnos de la pura cuántica en la Sierra de la Canastra. El problema es que allá hay un lugar que se exige 4x4, para el 70% de los lugares que uno va, necesario 4x4, y la gente no tiene esos autos. Son hueones, tienen autos de mierda. Entonces, los lugares que yo voy, o tú haces marchas de 6-7 horas caminando, tienes un 4x4 que te economiza esa marcha. Entonces, es importante que entiendan que no es un shopping center o no, un mall comercial que tú vas a hacer una limpieza. No es en una ciudad, es en el campo, en la montaña, en la playa, en la naturaleza, donde haces la fusión con la madre tierra, donde están los devas, donde están todos los orishas, está toda la jerarquía de la madre tierra. Por ejemplo, en cuevas, yo me metí en cuevas, ¿cuántas veces? Con los vascos nos metíamos, encontrábamos un hoyo, nos metíamos de cualquier forma, sin cuerda. Siempre inventamos. Y era fantástico la conexión con el mundo intraterreno, con Shambhala, con Agatha, en meditación. No necesitábamos entrar muy profundo en una cueva para hacer la conexión con las jerarquías intraterrenales, ¿ya? Entonces son prácticas internas también, ¿ya? Entonces muchas veces cuando yo le digo meditar, yo simplemente me tumbo en un rincón, cierro los ojos y me voy. Y recibo la conexión, recibo la información de la jerarquía, de lo que quieren de mí en aquel momento. A veces me vienen a agradecer, a veces me vienen a preguntar quién yo soy, porque no todos me conocen. Entonces me presento y para ellos es curioso, que yo me presento como miembro de la Supraconfederación, no como Rodrigo Romo. Entonces, con mi verdadero nombre. Entonces, he sido tan bien recibido en todos los lugares, gente, que yo he ido, por cuenta propia, que no les tengo, como decía, si nunca tuve una experiencia negativa, nunca. En todas las aventuras que yo me he metido, en todas partes del mundo, que me he conectado con la naturaleza, he sido extremadamente bien recibido por todos los devas, por todos los seres, y me han agradecido por el contacto, por la conexión y por la comunión de mi conciencia cósmica, de los 7 samuráis, con la naturaleza en ese local, en ese momento. Entonces es un cambio, es compartir. Cuando yo voy a la naturaleza, gente, yo voy a compartir lo que yo soy cósmicamente con la Madre Tierra. Entonces me reciben con cariño, con amor, con gratitud. Y eso es un aprendizado que yo tengo desde pequeño, que siempre fui así. Entonces me gustaría que ustedes entendieran que cuando ustedes vayan al monte, lo que sea, compartan con la Madre Tierra. Desnúdense del carácter, yo soy fulana, yo soy ingeniero, yo soy médico. Se vaya a toda la mierda. Apreséntense a la naturaleza como ustedes realmente son, como es el alma de ustedes, como es la parte oculta de nosotros. Y así ustedes van a ser bien recibidos y van a hacer contacto con Shambhala, Agartha y todos los grandes maestros intraterrenales que en el fondo nos tienen miedo porque nosotros somos una sociedad agresiva, una sociedad que se esconde detrás de máscaras. En cuanto tengamos máscaras, la jerarquía espiritual nunca nos va a llevar a serio. Eso le demuestro con los animales. Pues yo he estado cara a cara con jaguares,
Nunca me han atacado, yo he estado cara a cara con caimanes, cocodrilos, nunca he sido atacado por ningún bicho. Culebras, serpientes de todo tipo que hay en Brasil. No, ¿por qué? Porque yo me presento como soy a la naturaleza y ellos me reconocen. El único ser que no me reconoce muchas veces que he tenido es el ser humano. Cuando me secuestraron, yo fui retén 8 horas y fui torturado por 8 horas, que reaccioné, le di una paliza a 3, pero eran 6 hueones. Y como le quebré a 3, me estuvieron torturando por 8 horas. Entonces yo sé lo que es pasar por tortura, ser golpeado, quebrado, todo, ¿no? Entonces, el ser humano es el problema, no la madre tierra. Entonces, nuestra conexión con la madre tierra exige que uno se desnude del ego, de la vanidad, de querer ser algo lo que uno no es. Nosotros no somos nada, gente. Por ejemplo, ponte al lado una montaña, vamos de allá, el Plomo, en Santiago de Chile. El Plomo es para maricones. Vamos al Tupungato. El Tupungato es la montaña que a mí me deja excitado. Es una de las más preciosas volcanes y montañas de la cordillera central, que es divisa con Argentina y con Mendupayata. Cuando tú te metes en el Cajón del Maipo, vas a las minas del Plomo y te ves debajo del Tupungato, tú ves tu insignificancia, que tú no eres mierda ninguna. La misma cosa en el Valle Central, en el Morado. El Morado, que queda en el Cajón del Maipo por el otro lado, en vez de meterse por el embalse de Yeso, tú sigues de largo, vas para los Valles Morales, y arriba dobla a la izquierda y te metes para el Morado. Para quien no sabe, mi padre, Orlando Espinosa Páez, fue del grupo de socorro andino de Chile de los años 50 y 60. Estuvo entre los mejores andinistas de Chile junto con su hermano Waldo Espinosa. Yo vengo de una familia de los mejores escaladores de Chile junto con Manuel Bazán y Calderón. ¿Ya? Yo vengo de una familia de estirpe de los mejores escaladores de Chile y del mundo, desde América del Sur. ¿Ya? Entonces, mi viejo se hacía eso solo, a pata. Él subía de mula, porque no habían 4x4 que llegaran hasta esa región, subía de mula, el resto a pie, 5 o 6 días, hacía solo el Morado. Entraba en comunión, mi padre fue abducido no sé cuántas veces, él, Waldo Espinosa, que es el hermano de él, Calderón, Manuel Bazán, ¿ya? Un montón de hueones que venían de Francia, de Inglaterra, que eran escaladores europeos, ¿ya? Con Gastón Borrefá. Mi padre conoció a Gastón Borrefá. Gastón Borrefá, como alpinista, es uno de los 8 hombres a hacer el primer montaña de 8.000 metros, ya tanto que se le congeló uno de los dedos de los pies. Vinieron a hacer andinismo en Santiago de Chile, en el Plomo, el Morado, Tupungato, Tupungatito, todo eso. Mi padre y mi tío eran los guías de ellos, ¿ya? Entonces yo vengo de esa estructura. Por eso que tengo estas capacidades de meterme aquí y allá, pero todas esas capacidades para mí tienen un aspecto importante. Yo entro en comunión con la montaña. Por eso nunca me ha pasado nada. Yo no estoy allá para decirle, yo te voy a subir. No, a veces a mí no me interesa subir la montaña. Es solamente quedarme ahí en la falda de una montaña, viendo mi insignificancia perante el Deva, perante la entidad de la montaña. La misma cosa que una laguna, un volcán. Entonces esa fusión es el estado de meditación que yo les digo que yo he logrado desarrollar. Cuando me metí, intenté subir el Pili y no conseguí, me atasqué en el Pili. ¿Ahí qué hice? El Pili tiene 6.000 metros, que queda más al fondo del Láscar, en el Atacama Norte. Ahí yo me quedé, entré en meditación, me quedé como unas 3 horas perdido, y después bajé, ¿ya? Entonces, esta experiencia que yo he tenido en el Gran Atacama, en la Caldera Austral, cuando hice también el Cerro Catedral, que me metí a caminar por ahí, estaba lleno de platillos voladores. Yo tengo los videos, en algún lugar los tengo, los grabé todo por la GoPro. Las naves cambiaban de forma, incluso se pusieron la forma del símbolo de la rometría y de la Enterprise, para mostrar la conexión conmigo, con la época con mi esposa y con Humberto, que estaba con nosotros. Entonces, todas estas experiencias que yo tengo, ¿ya?, son para que entiendan que es fácil, pero ustedes tienen que abrir el campo para eso, ¿ya? Abrir el campo para
esa fusión, esa conexión, ese intercambio con la madre tierra y con la naturaleza. Por ejemplo, carretera austral chilena. Uno de los caminos que yo usé, porque cruzar de Ferret Boat, de Puerto de Punta Arena hasta el Pumalín, no sé cuántas horas da de barco y tenéis que esperar. Si no compras con antecedencia el billete, tenéis que esperar 2 días para que te consigas entrar. Entonces yo me fui por Bariloche hasta Esquel, en el lado argentino, y de Esquel crucé para Futelafú en Chile. Y de ahí fui hasta el Pumalín, me quedé allá en el hotel, hice toda la carretera austral entera, hasta extremo sur, donde está la placa continental de hielo azul, que divide Fitzroy con Chile-Argentina, y para el otro lado es Crocan y no sé qué más, no me acuerdo el nombre. Ya Ausen, Puerto Ausen, por ahí. Bajé todo eso, con mi 4x4. Hay cada lugar precioso de conexión en esa región que usted no tiene noción. Si usted te mete a todos los archipiélagos que están al lado chileno, en el Pacífico Sur, ya, si llegan a varios archipiélagos de islas aisladas que nadie va, que están llenos de extraterrestres, están llenos de naves, de bases acuáticas, grises, acturiana, siriana, un montón, si yo he andado todo eso. Entonces, ahí vuelvo a decir, para andar en esos lugares hermosos, hay que tener un 4x4. Por ejemplo, la laguna de Mármol, la laguna General Carrero, abajo en el subsuelo, en el agua, está lleno de platillos voladores. La gente cuenta, salen luces dentro de la laguna. Claro. Entonces, cuando tú estás en una conexión psíquica superior, el contacto es directo, gente. Es telepático. Cuando tú te vas a dormir, los bichos se te aparecen para conversar contigo. Si eso me pasó todas las veces que fui para la carretera austral, las veces que fui por Ushuaia también, de 4x4, por todo el terreno argentino. Las conexiones son maravillosas, son fantásticas. Algunas tú no te acuerdas en el momento, te acuerdas un par de horas después, o días después, digamos, ¿no? Porque son a veces conscientes o semiconscientes, pero es fantástico. Entonces, esas experiencias es lo que me ayudó a tener la certidumbre de mis conexiones, de todo lo que tengo. Muchas veces en esos contactos me viene información que se convierte en un libro después, ¿ya? Entonces muchos de los libros míos de la línea Confederación Intergaláctica, todos ellos tienen una relación con mis viajes con contacto extraterrestre que he tenido en proyección o físico en todos los viajes. Y la gran parte ha sido Atacama, Patagonia, una parte en el Alaska y otras partes en picos de Europa. En España también he tenido buenos contactos, ¿ya? Entonces, son experiencias que yo he tenido. Desde cuando tengo conciencia. Bueno, yo cuando era pequeño, 4 o 5 años de edad, cuando me iba a dormir, ¿ya? Yo me veía fuera del cuerpo, fuera de la Tierra, y veía la galaxia de lejos, desde pequeño. Entonces siempre tuve conciencia que yo no era de esta galaxia, ni de este universo. Y ahí esta Herrera hablaba conmigo, tal, pero yo pensaba que era rayado de la cabeza, chiflado, hasta que Pluma Blanca me confirmó que él era real, que existía, y que yo tampoco era de acá. Pero la conciencia mía fue aclarándose con la edad, con el tiempo y con las abducciones. Yo pasé por 3 abducciones físicas que me sacaron de acá. Y la última fue justamente en el Salar de Suriri, en el Atacama Norte, Chile, cerca del Parinacota, que es un lugar cojonudo del Atacama. Porque la gente cuando habla en Atacama, habla en San Pedro de Atacama. Y eso es para el turismo huevón, los huevones comunes. Yo lo conozco bien, pero allá arriba es otra cosa. Por ejemplo, un lugar en Chile, en el Atacama, que es mágico, porque hay un portal, es en la ciudad de Pica. Pica, en el Atacama chileno, que poca gente lo conoce, es un portal, un Stargate cojonudo, ¿ya? En mi padre tuvo una experiencia de proyección temporal en Pica sin precedentes, está documentado eso, ¿ya? Entonces, el Atacama es muy interesante. La Patagonia también, pero la Patagonia el acceso es más complicado porque tenemos nieve, frío. La Patagonia cambia el clima de una forma absurda, las 4 estaciones en un día. Para quien conoce Torres del Paine o Isla de Puerto Williams, el clima es cojonudo. Ya en el Atacama tú tienes
calor de día y frío a la noche. Y ahí no tienes ráfagas de viento como hay en la Patagonia. Entonces, yo fui más al Atacama porque logísticamente me era más fácil, porque la Patagonia, el Atacama está en el Capricornio trópico de Capricornio, igual que San Pablo, estamos en la misma latitud. Entonces era más fácil salir con mi 4x4 todo terreno desde Brasil, andaba a 4.500 kilómetros y llegaba al Atacama, o 5.000 kilómetros. Entonces me quedaba un mes hueveando todo en mi propio jeep y volvía. La Patagonia, desde San Paulo hasta la parte patagónica carretera, o sea, son 6.500 kilómetros de ida. Es mucho más, fuera lo que vas a andar allá. Entonces el viaje, Patagonia, carretera austral, andando todo el lado chileno, pasando por el lado argentino, cruzando para Chile, todo lo que hay que hacer, ida y vuelta desde San Paulo, son prácticamente 15.000 a 20.000 kilómetros conforme las vueltas que dais. ¿Ya? Y las vueltas son grandes, no son vueltas cortas. Por ejemplo, tú sales por Chacabuco, cerca de Crocan, en Chile, carretera austral, Crocan, Chacabuco, sales de Argentina. La primera ciudad está abandonada. Tú te vas hasta el Chaltén, 715 kilómetros sin un puesto de combustible. No hay nada, es un desierto total. Si no llevas por lo menos 70, 80 litros de combustible en la maletera, cagáis, nadie te rescata. Entonces el sur extremo de Chile, de Argentina, está abandonado por la crisis argentina, y eso desde el 2013 que hizo esa travesía. Chile ya tiene más abastecimiento, tiene más combustible y más cosas porque han investido en el turismo y en la habitación en la Patagonia chilena. Entonces hay diferencias, pero mismo así es extremo. Ya es extremo, tú te agarras una ráfaga de frío, te agarra 10 bajo cero, 15 bajo cero, no es cualquier auto que anda. Entonces son condiciones extremas distintas, pero todas son excelentes. Entonces todas estas experiencias que yo tengo en la naturaleza, que es lo que me hizo mantener mi conciencia y el contacto con mi jerarquía. Entonces, por eso que yo soy una persona que no soy de la ciudad, no consigo estar muy en contacto con la ciudad. O sea, el estrés de una gran ciudad. Porque uno pierde la conexión. Cuando uno está en una gran ciudad, por ejemplo, San Paulo al todo, la gran San Paulo entera, son 26 millones de habitantes. San Paulo es mayor que la Ciudad de México, ¿cierto? San Paulo está entre las mayores ciudades del mundo. En América toda no hay ciudad mayor que San Paulo, yo creo. Nueva York no es mayor. California no es mayor. O sea, a nivel de gente viviendo en una única ciudad, aquí creo que San Paulo es la mayor que yo conozca. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? El inconsciente colectivo de la ciudad de San Paulo es pesada, es tensa, ¿cierto? Entonces, ¿qué conexión vas a conseguir lograr? Ninguna, basura, puramente basura del inconsciente colectivo. Por eso que yo me voy para el campo, porque en el campo no hay ese inconsciente colectivo, entonces consigo meditar, consigo estar en mejor conexión psíquica con toda la naturaleza. Y Brasil, como es un país grande, tengo lugares maravillosos. Yo conozco lugares en Brasil que son únicos en el mundo, pero son distantes. La Canastra es lo más cerca que tengo, que está a 420 kilómetros aquí. Pero tenemos Barra del Garza, Sierra del Roncador, que es conexión Chambala 100%, pero el acceso es difícil porque es un lugar que yo conozco, que lo correcto es ir a pie, con 5 días andando, o ir de helicóptero. La Amazonia brasileña, donde están las pirámides también, hay una conexión 100%. Monte Roraima es una conexión 100%, pero un problema, reptilianos, carnívoros. ¿Ya? Entonces hay varios lugares en Brasil que yo conozco que son fantásticos, pero hay que estar muy bien centrado para hacer las buenas conexiones. ¿Por qué no doy curso en Argentina? Primero, porque no me gusta Argentina, soy franco y directo. Segundo, no tengo agenda. ¿Entiendes? Entonces yo me enfoco en Brasil, Portugal, España, Estados Unidos y Chile. ¿Y qué pasa? A mí me gusta el lado argentino, que me gusta San Carlos de Bariloche, que es precioso. Mendoza me gusta, que es agradable. Buenos Aires, no lo soporto, porque Buenos Aires es una ciudad de huevón igual a San Paulo. ¿Entiendes? Entonces, ir a Buenos Aires, imposible.
¿ya? Entonces sí, lugares de Argentina que son agradables. Ushuaia, no hay gente. Comodoro Rivadavia ya no me gustó la energía, no sé, el día que la vez que estuve no estaba, pero San Carlos Bariloche, Villa Angostura, maravillosa. Mendoza, San Rafael es agradable, Uspallata es agradable, el norte de Argentina, Salta, Jujuy, son lugares agradables, energéticamente son muy agradables, ¿entiendes? El problema cuando uno habla a veces de Argentina, no es Argentina, es Buenos Aires, que es el estrés. Es la misma cosa cuando uno habla de Brasil. Brasil no es San Paulo. San Paulo es una ciudad de mierda. Río es otra ciudad de mierda, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Uno, Brasil, no. Es que en el fondo uno generaliza de forma equivocada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Brasil es gigantesco, pero tenemos los grandes centros poblacionales, que es San Paulo, número 1 de Brasil. Es la capital energética, económica de Brasil, es San Paulo, no es otra, es de acá. Entonces la energía es pésima. Entonces uno habla de Brasil hablando de San Paulo y es equivocado, ¿ya? Entonces son situaciones que no me da el cuero de estar viendo a todas partes, ¿eh? Ahí la gente tiene que adaptarse a mi agenda, ¿cierto? La misma cosa cuando he ido a Estados Unidos a dar cursos ha sido en San Antonio, en Texas, que es un estado agradable, es un estado de gente que es muy parecido al gaucho, que yo tengo una admiración por el gaucho aquí del sur de Brasil. Entonces en Texas yo me siento bien, diferente que California. California fui, la conozco entera, pero no es que sea mala, pero es energéticamente distinta. Texas es a la antigua, ¿ya? Alaska es a la antigua. Miami me gustó bastante, la conocí entera, Orlando la conocí bien. Pero son ciudades que con varios problemas, ¿ya? Sociales. Entonces hay varias otras situaciones que llevar en consideración. Entonces hay que pensar mucho hoy en día a dónde ir a vivir. Cuando la gente está pensando, mucha gente está pensando en cambiar, salir, irse de Brasil, irse de acá para allá, sí, pero irse a dónde, ¿cuál lugar? Entonces hoy, por ejemplo, si yo tuviera que salir de acá, yo todavía pensaría en vivir en la Patagonia chilena, al extremo de la punta del cerro. Solo yo y pingüinos. ¿Ya? Sería un buen lugar, ¿ya? Entonces vuelvo a las situaciones de las conexiones psíquicas con la naturaleza, gente. Es muy importante tener esa experiencia, ¿ya? Yo todos los contactos que he tenido con naves, con seres interdimensionales, con todo lo que me aporta a mi vida, ha sido siempre en la naturaleza, siempre. Y ha sido muy gratificante, extremadamente gratificante. Entonces, les recomiendo que empiecen a cambiar su patrón de energía, hasta para poder hacer contacto con jerarquías mejores, ¿no? Porque es otro patrón que la gente no entiende. Seres de luz, seres de la esfera, de la flota, de la superconfederación, de la alianza, lo que sea, para ellos les es difícil estar en contacto con humanos en una gran ciudad por la conexión, por la polución psíquica, psicosomática. Entonces, una conexión en las montañas, una conexión en una playa desierta es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, eso es importante. Yo no he estado en el Monte Roraima físicamente, entonces esa región yo sé que da acceso a toda ese eje, Venezuela, la parte andina amazónica, del Monte Roraima hasta el Pico de la Neblina, está lleno de aberturas físicas de bases reptilianas, de bases zetas y griegas, grises, y también humanas y humanoides desde la época de Mu y otras cosas más, ¿ya? Pero los accesos fueron cerrados, incluso los norteamericanos bombardearon una parte de la Amazonia, creo que en Colombia, en los años 90, 88, 90, algo así, no me acuerdo la fecha, para cerrar la abertura de una base reptiliana que habían ahí cuando tuvieron problemas con ellos. Pero todo el esqueleto de la gran cordillera de los Andes, que viene desde arriba en el fondo, que es la gran falla geológica que hay entre el Pacífico y las Américas, son bases. La base más famosa, pero menos conocida de ustedes, se llama la Ciudad de los Siete Planetas, que se entra por el lago Titicaca, ¿ya? Y se va para Erquis, Mititlán, y tiene un eje grande, coge el lago Titicaca,
se va hasta 500 kilómetros al norte de Titicaca y baja del Titicaca hasta la región más o menos de la ciudad de Pica, más abajo de Pica en el Atacama chileno, creo más abajo, no estoy seguro, pero baja bastante. Esa ciudad, la Siete Planetas, está dividida en 12 ciudades internas, ¿ya? Esas 12 ciudades son reminiscentes de Mu, de Lemuria y de la Eurasia, y son etéricas de 5D. Hay una parte física, material igual a nosotros, y una otra parte hiperfísica de 7D, si no me engaño, que se conecta a Shambhala, Agartha y otros niveles interdimensionales, ¿ya? Esa estructura de la ciudad de los 7 planetas, que coge ese eje, no tiene conexión con Roraima y con las bases reptilianas. Son líneas de frecuencia totalmente distintas y no tienen comunicación entre ellas, porque son frecuencias diferentes, ¿ya? Pero hay una actividad muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente va para esos lugares y está en estado de meditación, en estado psíquico de buen equilibrio, uno consigue el acceso a esos seres tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás sereno, ellos te reconocen y hablan contigo. Que no se trata de seres malos o buenos, trata de seres que viven su vida, así como nosotros vivimos nuestra vida dentro de la matriz de control. Ellos viven la de ellas, en la matriz de control de ellos. Entonces, en ese asunto, en este tema que estoy hablando, no se trata de ser, un reptiliano es malo, un insecto. No, ellos viven su vida, como nosotros. Y si tú tienes frecuencia y te puedes comunicar con ellos, maravilloso, va a ser una conversa, va a ser un intercambio muy bueno, muy bonito. Yo lo he tenido y nunca he tenido problemas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Los hábitos de algunos de esos seres son diferentes. Entonces, por ejemplo, hay reptilianos que comen carne humana. Entonces hay que entender, pues, nosotros no criamos pollo, pato, pescado, salmón, ganado, chancho, cerdo y lo que sea para comer. Algunos reptilianos crían humanos para comer, ¿cierto? Entonces hay que aceptarlo, ¿cierto? Entonces yo he tenido contactos serios, he conversado con ellos abiertamente y nunca los he criticado, ¿cierto? Entonces hay que entender eso, que nosotros tenemos el concepto de juzgar. Y no se olviden, Jesús dejó bien claro, no juzgues para no seres juzgado. Entonces nosotros no tenemos moral para juzgar a un reptiliano que come carne humana. No tenemos moral para juzgar a estos seres. Si nosotros matamos por cualquier cosa, matamos animales, nos matamos entre nosotros, somos deshonestos como especie y estamos destrozando nuestro planeta por ganancia. Entonces, el tema es un poco más delicado porque uno tiene que dejar la parte crítica de lado y entender que son seres que viven su vida dentro de su aspecto cognitivo paralelamente a nosotros. Entonces, cuando nosotros lo aceptamos, lo entendemos y pasamos por sobre los miedos, las culpas y los conceptos que uno se cree mejor que los otros, ellos aceptan conversar con nosotros de igual para igual. Yo he tenido esa experiencia y lo puedo compartir con ustedes, que han sido experiencias muy gratificantes que me hicieron crecer mucho y entender mucho. Entonces, por eso que yo no tengo ese concepto de bien y el mal que todos tienen. Entonces, sí, antes de cualquier cosa, ese ser es una conciencia encarnada, es un alma encarnada. Yo lo acepto. Entonces, como yo los acepto a ellos como ellos son, ellos me aceptan a mí como yo soy. Y nos ponemos a conversar y de esa conversa sale algo bueno y benéfico para las dos partes, ¿ya? Entonces, por eso que yo no soy un problema para ellos, por eso que yo no soy una amenaza para los reptilianos ni para los Shopats. Yo soy un resolvedor de problemas, ¿ya? Entonces, logré esa condición por la conciencia cósmica que tengo proveniente de los 7 samuráis. Es lo que pasa con Yaverín, que es una parte mía. Yo y él somos uno, en líneas de tiempo distintas. Entonces, esa conexión nos permite acceder a muchas realidades paralelas. ¿Cómo evitar ataques psíquicos en el astral? Pues simplemente cambiando la conciencia, meditando, tornándose una persona más equilibrada, más conectada consigo propia.
y salir de la matriz de control. Lo que nos deja permeable a las energías negativas, al cuadro obsesor, es justamente nuestra locura, la matriz de control. Entonces, cuando uno sale de la matriz de control, se empieza a aislar y a trabajar consigo propio, uno se tranquiliza y el cuadro obsesor no se aproxima tanto, cambia tu energía. Yo estuve en Montserrat, lo conozco, es un monastero, pero allá hay una ciudad acturiana. Si yo hice algunos trabajos espirituales ahí, hicimos un trabajo interesante. Hay una ciudad intraterrenal de origen acturiana. O sea, no son todos acturianos, algunos son, pero hay una fuente de vida muy interesante en la parte de las rocas. No donde está la iglesia, el templo ese, el mostero. Cuando te pones a caminar y subes la rampa esa, o vas de tren hasta la parte de arriba y te metes como unos 4 o 5 kilómetros a las montañas de Montserrat, ahí tú accedes al templo etérico, que creo que es etérico, yo no sé si hay parte física, pero es etérico, es muy interesante, la energía es muy buena allá en Montserrat, me gustó bastante. El libro nuevo ya está listo, el Samuráis 2 ya está listo, está básicamente, o sea, listo, falta imprimirlo, pero ya está ok. Allá cuento bastante sobre Andrómeda, sobre la invasión de Arconia Andrómeda. Andrómeda es una galaxia un poco más clara de nosotros, que tiene un histórico muy interesante y fue una de las primeras galaxias a sufrir el gran impacto de la invasión Chopaz, draconiana de Saratén y de todos los grupos de poder. Entonces, el histórico de Andrómeda es triste, es pesado. Hoy está muy bien, pero pasó por momentos muy duros también en la dualidad. Y de allá la gente entró para acá, para los ataques en esta galaxia. Entonces, existen muchos grupos de Andrómeda trabajando con nosotros aquí digamos, en la Vía Láctea, en la Tierra, justamente por el comando temporal, ¿ya? Entonces, andromedeanos, hay muchos grupos distintos, son varias razas, humanoides, humanas, de ahí de todo, que están trabajando aquí ayudando a nosotros para el salto cuántico y el desarrollo de conciencia, ¿ya? Y hay algunas personas contactadas. La persona más conocida del contacto andromediano es Alex, alguna cosa así, que creo que es canadiense o norteamericano, no estoy muy seguro. Él ha sido la primera persona que públicamente ha hablado bastante sobre los grupos de Andrómeda, pero es uno de los pequeños grupos, hay muchos más, ¿ya? Yo conozco algunos de Andrómeda que no son físicos, son etéricos. Entonces Andrómeda es interesante. Un día voy a entrar en mayores detalles. Cuando esté publicado el libro voy a dar unas explicaciones más detalladas para la gente que esté con el libro Samurai 2. ¿Ya? Entonces básicamente, gente, lo que les quería compartir era eso, que las prácticas internas son importantes. La meditación ya está comprobado que hace la extensión de los telómeros del ADN, y eso también, la oxigenación de la meditación ayuda al proceso mitocondrial a nivel de energía. Entonces, bioquímicamente, lo que el taoísmo desarrollaba está siendo comprobado por la medicina moderna, la medicina tanto integrativa como la neurociencia y todas las técnicas que tenemos tecnológicas para hacer esas, evaluar todo eso. Entonces entiendan lo que el taoísmo viene desarrollando a más de 6-7 mil años, está siendo comprobado ahora ya como algo realmente efectivo y algo realmente importante para nosotros, ¿ya? Entonces, el foco de conexión, el gradiente de resgatabilidad, ¿ya? Que tanto se cuestiona, tiene a ver con el nivel de conciencia de cada uno de nosotros, tiene a ver con nuestro foco interno a medida que uno va desarrollando nuestro trabajo de crecimiento, que va estudiando, que va removiendo los dogmas, removiendo la religión. Toda religión es limitante. Toda religión fue creada para atraparte, para impedir que ustedes asciendan. Entonces, por eso yo soy ateo. No tengo religión, mi conexión es información. Yo no tengo devoción en nada. Ni mi relación con los orillas del candomblé son devocionales. Es conciencia, ¿ya? Entonces, la libertad de conciencia, gente, es lo que de hecho les va a dar el gradiente de ascensión, el gradiente de rescate también. Estar libre,
¿ya? Libre de todo. A Mendoza, la única cosa que hay en Mendoza bueno es el vino, ¿no? Entonces ir a Mendoza es un problema porque tú no quedas sobrio. ¿Cómo vas a estar sobrio en Mendoza? Si tienen 980 vinícolas, hay que probarla toda, ¿no? Entonces queda difícil, ¿eh? Entonces, a nivel de prácticas internas, gente, es importante llevarse todo ese conocimiento interno para los procesos de ustedes, ya, gente, porque la gente del otro lado está llamando, un llamado fuerte está viniendo. No se olviden que este año hemos tenido 2 explosiones solares gigantescas. La de la semana pasada fue la mayor en los últimos 6 años y todavía vamos a tener este año una patada solar jodida, ¿ya? Yo no sé exactamente cuándo, pero creo que más para el final del año vamos a tener un golpe del sol que nos puede dejar sin comunicación un par de días, ¿ya? Entonces tenemos que estar atentos al proceso interno, ¿ya? Y escuchar el más allá. Meditar, ¿ya? Es importante. Justamente porque te permite que tus antenas psíquicas estén conectadas de una forma que te pueda, de hecho, tener acceso a la jerarquía y las intuiciones, de esa forma ser avisado cuando de hecho las cosas vengan a suceder, ¿ya? Entonces, la intuición es importante para todo lo que viene por delante, gente, muy importante. Principalmente en sitios críticos. ¿Cuáles son los sitios críticos? Toda la parte del Pacífico, de toda América. En la parte más crítica hoy, a nivel de las Américas, es México. Por la falla de San Andreas, por Yellowstone, que está corriendo riesgo de explotar, y consecuentemente eso va a cagar a México. Entonces México hoy es una ciudad, una capital de riesgo por el problema volcánico y el problema de la placa tectónica. Consecuentemente, todo el resto viene con consecuencias. Entonces, por ejemplo, sabemos que tenemos problemas de placa en Perú. Yo no sé cuál es la gravedad, pero hay. Toda la parte norte de Chile está involucrada con Perú. Pero a Santiago también le toca. Viña del Mar, la parte de Copiapó, al sur de Chile también le toca. Y consecuentemente hay otro factor que todos se olvidan. El volcán del Maule, que está ahí en frontera con Las Leñas en Argentina. Si esa mierda explota, cagó todo el lado argentino y todo el resto de Chile, que ya no tiene casi nada. Entonces, técnicamente son sitios de alto riesgo que van a movimentarse. Entonces, los volcanes de esa región toda van a empezar a tener una actividad y demostrar alguna actividad que no es normal, justamente por la presión electromagnética interna de la Tierra, de la frecuencia Schumann, que tiene que ver con la frecuencia del Sol, con el plasma solar, y consecuentemente con todas las cuestiones energéticas psíquicas de lo humano y todas las mierdas que estamos usando con el HARP y todo el huevo de esta guerra climática que se están mandando los Illuminati. Entonces es un conjunto de factores que hace con que la Tierra empiece a tener desequilibrios geológicos, climáticos, volcánicos, y eso ya se está haciendo notar, ¿no, gente? No se olviden que el volcán Láscar estaba calladito no sé cuántos años, el 90 dio una primera explosión, se quedó quieto y ahora explotó de nuevo, ¿ya? Entonces, el Icancabur es otro que en cualquier momento puede hablar. Sabrecabur también. Ojos del Salado también. Dicen, está extinto la cueva. Por dentro, por debajo de la tierra, las galerías de magma están en movimiento. Cuando dé el pencazo de la placa tectónica, todos esos volcanes son antiguos orificios de presión magmática, entonces pueden abrir en cualquier momento. No se olviden que los hueones de los geólogos decían que el Villarrica estaba extinto, jamás iba a volver a explotar, que el otro lado del Villarrica, no me acuerdo cuál era, estaba extinto, nunca iba a hablar, jamás. Ya están hablando, ya están tirando humo y lava. Entonces todo lo que los idiotas de los humanos hablan no se escribe, hablan huevadas y tonterías, ¿ya? Todo lo que viene por delante es totalmente imprevisible y la actividad volcánica viene y viene fuerte. Las Canarias van a desaparecer, no se olviden. Tenerife ya está en erupción, se va a borrar las Canarias enteras, ¿ya? La isla de la Madera
también va a tener problemas. Y por ahí va. Entonces eso es inevitable, gente. Es el fin del ciclo. Y nosotros tenemos que estar con la conciencia alta, elevada, aprendiendo a meditar, aprendiendo a hacer tu parte interna para poder sobrevivir psíquicamente a todo lo que viene. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el golpe venga, nos vamos a encontrar todos del otro lado en las naves, en el plural, ¿ya? Entonces yo voy a hacer la puente de conexión entre la mayor parte de ustedes en pantalla para que entiendan lo que ha sucedido. Ese es mi trabajo, porque yo soy consciente. Cuando me den la pasada, yo soy consciente. Entonces yo estoy aquí para eso, para ayudarlos a ustedes, orientarlos a las naves, tanto que la gente ya me ha visto en varias naves, en varias operaciones, ayudando a la gente a ser reacomodada en las naves, como dije. Entonces, para que ustedes tengan conciencia de todo esto y no los agarre de sorpresa, ¿ya? Es importante que mediten, que hagan los protocolos, que repitan los protocolos de Yaverín, de las 7 ondas, 12 olas, lo que sea. Pueden repetirlo, es gratuito, no se paga nada, está todo ahí en la plataforma. Hagan las prácticas internas, desarrollen los trabajos internos para que eso les permita esa activación neural, psíquica, ¿ya? Entonces, lo que siempre les digo, gente, ¿cuál es la peor cosa que puede hacer? Morir. Todos vamos a morir de una forma o de otra, ¿cierto? Entonces, nos vamos a ver del otro lado, ¿ya? Yo he visto a mi hija del otro lado, hasta mis gatas, mis diosas, las he visto del otro lado. Entonces, mi trabajo es ayudarlos a que tengan esa conciencia, esa percepción, y nos vamos a ver del otro lado. Ya, como no voy a poder estar con uno por uno, voy a estar en pantalla, en redes, circuito cerrado, todas las naves de evacuación del comando Astar, comando Acturiano, Siriano, todo, hablando con todos ustedes, explicando la situación y para dónde cada pelotudo le va a tocar ir, ¿no? Como dicen los argentinos, para dónde los boludos van a ir. Ya, eso viene después, ¿cierto? Entonces el primer paso de nosotros es salir de aquí. Entonces estudien. Gente, en mi plataforma, en el Grumon, que está en el Rumble, como me sacaron del YouTube, hay más de 1500 videos gratuitos, gente. Entonces, no pagan nada. Vayan estudien, pónganse a estudiar para que estén preparados, ¿ya? Yo, por ejemplo, ahora estoy soltando gratuitamente el libro Aislados de Altair 4 en mi página web, rodrigoromo.com.br, está todo ahí. Es para que estudien. Después que termine eso voy a poner otro libro, voy a poner un montón de libros que nunca publiqué gratuitamente para que la gente vaya estudiando. Entonces, es importante. ¿Qué pasa? Yo no escribo castellano, gente. Yo lo hablo y mal. No escribo, mal escribo portugués, siempre lo escribe mal, ¿no? Me putean que mi portugués es una mierda. Entonces, ¿qué pasa? Apréndanse un poco de brasileño, no es portugués, brasileño. El brasileño para leer es fácil, ¿ya? Entonces es importante que ustedes accedan y estudien. En mi página, gente, Rodrigo Romo, rodrigoromo.com.br, que es BR de Brasil, tiene un montón de cosas, hay videos, libros, hay un montón de cosas, gente, ¿ya? Entonces tengo muchos videos en castellano, en portugués, un montón. ¿Ya? Retomando, el cuerpo físico de nosotros es cerca del 4 al 5% de lo que todos nosotros somos a nivel energético, espiritual, alma, espíritu, yo soy, mónada, supramónada. Entonces en ese 4 o 5% que es nuestro cuerpo físico, material, nuestra conciencia de lo que somos no llega al 0,5%. Entonces las prácticas internas, la meditación, la respiración, el tai chi, el qigong, el yoga, etc., y los protocolos de Yaverín, todo lo que yo enseño en la rometría, son para adquirir más conciencia, salir de 0,5, 0,3, lo que sea, para un nivel mayor, para que ustedes puedan anclarse mejor y tener conexión psíquica con la jerarquía, con la familia espiritual de ustedes y con toda la jerarquía espiritual que existe ahí, que quiere conectarse con nosotros para ayudarnos en nuestro salto cuántico. Entonces nosotros necesitamos abrir nuestra conciencia, nuestro corazón para esta conexión con las jerarquías espirituales, para que uno pueda hacer efectivamente el salto cuántico, el salto cósmico, de una forma a que haya un crecimiento real internamente.
¿ya? Entonces es necesario para todos nosotros ese desarrollo cognitivo consciente para que podamos estar dentro de la línea de resgatabilidad del comando estelar y de las jerarquías espirituales, ¿ya? Eso es importante. Es tal vez nuestro mayor desafío es adquirir la capacidad o el gradiente de resgate a través de nuestro trabajo interno, nuestro combustible interno, nuestra energía interna. ¿Ok? Saludos a todos. Chao, chao. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.